Entonces quiero hablar en los BOS, en los quiebres de estructura. Y quiero que usted sepa cuál es su importancia, por qué es importante identificar un verdadero BOS. También quiero que usted sepa cuál es su descripción. Recuerde que la clase pasada del lunes estuvimos hablando de puntos débiles y puntos fuertes. Esto es importante que usted pueda unir estas dos clases para que usted pueda tener un mayor entendimiento de lo que usted está viendo en el gráfico. Entonces, también, ¿por qué? ¿Cuándo tomar en cuenta un quiebre de estructura con mecha, con cuerpo? ¿Cómo tomar en cuenta un BOS como un BOS verdadero? Entonces, vamos a estar tocando todos esos puntos, entre otros. Así que, pues muy atentos, ¿vale? Entonces, lo primero que yo quiero hacer en este momento es, vamos a ver una descripción corta de lo que es un BOS, un quiebre de estructura. Entonces, significa rompimiento de una estructura. Entonces, para resumir, el BOS es cuando el precio llega a romper un punto estructural en el precio, el cual te va a indicar que está siguiendo una secuencia. Ojo con eso. Cuando usted ve un quiebre de estructura, y vamos a ver los tres tipos de quiebres que hay y en cuál de ellos es que nosotros nos apalancamos, que está de acuerdo a nuestra metodología y lo que tiene que ver a los algoritmos interbancarios. ¿Cómo es que se mueve el mercado a nivel interbancario? Entonces, ¿dónde es que está el dinero inteligente? ¿Cuándo es un quiebre de estructura? Entonces, cuando llega a romper un punto estructural en el precio, ¿qué hace? Que nos da señales o nos da indicios de que la estructura está siguiendo una secuencia de movimientos, bien sea alcistas o bajistas. Entonces, tomando en cuenta que si el precio rompe un punto más alto, es un BOS alcista, ¿vale? Recuerde que si el precio rompe un punto estructural previo más alto, o sea que usted tiene un punto alto previo, recuerde que ese punto, si lo rompe, era un alto débil, ¿sí? Ahora, si rompe hacia abajo, está rompiendo un bajo débil, ¿sí? Y ese es un BOS bajista. Entonces, cuando usted ve que el precio le rompe un alto anterior, tenemos una secuencia de movimientos al alza. Y por eso es importante que unamos la clase del lunes con la clase de hoy, porque esto está muy relacionado a lo que son los altos débiles o los bajos débiles. Y usted en la clase anterior, usted va a ver cuándo es un alto débil y cuándo es un bajo débil. Entonces es importante que si el precio me rompe un alto débil o un bajo débil, pues nosotros vamos a identificar hoy un verdadero BOS. ¿Cuánto yo tengo un verdadero BOS? Y eso es importantísimo porque eso nos da a nosotros entrada al mercado, ¿vale? Entonces, usted va a escuchar dentro del mercado, ya una vez teniendo la definición y la descripción, ahora vamos a mirar esta parte que es importante porque usted va a escuchar en el mercado tres tipos de rompimiento, ¿vale? Tres tipos de rompimiento. Está el rompimiento con cuerpo, que vendría siendo este. Está el rompimiento con mecha y está el rompimiento con cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y esto lo vamos a definir. Si ustedes notan aquí, nosotros tenemos un movimiento bajista y tenemos un movimiento al alza que nos rompe con cuerpo de vela. Y tenemos el rompimiento que es con mecha, que es cuando la mecha entonces rompe mi máximo anterior. Pero tenemos otro rompimiento que es el que rompe el
la apertura. Ustedes ya saben, tienen clara en la clase de la anatomía de las velas. Ustedes ya saben que esta vela tiene un mínimo, tiene una apertura y tiene un máximo. Y tiene un cierre. Deme un segundo, tomo aquí una herramienta, esta. Aquí el precio abrió, ¿vale? Y el precio tuvo una subida y me hizo un máximo. Luego, desde aquí el precio ya ustedes saben que se desploma y me deja un mínimo y aquí me hace el cierre. Y la de seguida, ustedes ya saben que aperturó aquí, me hizo un máximo, se desplomó, me hizo un mínimo y luego me hizo un cierre. Esto ustedes ya saben que va de acuerdo a sus temporalidades. Si usted está en una hora, ustedes saben que esto representa una hora de transacciones dentro del mercado. Y aquí tenemos la apertura, me hace un mínimo, expande, me hace un máximo y tiene un descuento y cierra. Y así sucesivamente hasta que usted ve que el precio rompe con fuerza y rompe con cuerpo de vela. Este es el que nosotros tomamos más en cuenta a la hora de poder configurar el precio, identificar cuál es su fase, cuál es su tendencia, cuál es su carácter. ¿Listo? Este es el que nosotros consideramos. Cuando nosotros tenemos este tipo de movimiento donde el precio nos deja un máximo y el precio no rompe con cuerpo, nosotros esto no lo tomamos en cuenta como un quiebre de estructura. Pero ojo, hay excepciones y eso lo vamos a ver en esta parte de aquí. Y es importante. Y tenemos esta otra estructura que son los que dicen que el precio rompe estructura cuando pasa el cuerpo de la vela por encima de la apertura. Aquí aperturó, me hizo un máximo, se desplomó, me hizo un mínimo, retrocedió y cerró. Entonces recuerde que las velas bajistas son las que cierran por debajo de la apertura y las velas alcistas son las que cierran por encima de la apertura, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros confirmamos un rompimiento de estructura, un quiebre de estructura cuando rompe con cuerpo de vela? ¿Listo? Entonces, es claro para nosotros que el rompimiento de estructura, lo que es el BOS, siempre debe de considerarse como el rompimiento de la clase del lunes, de un alto débil o de un bajo débil. Y esto, ustedes márquenlo, esto aplica para todas las temporalidades. Y esto está relacionado a una clase que vimos anteriormente cuando hablamos de qué tipo de trader era usted, cuál es su perfil como trader. Porque a mí me han hecho mucho la pregunta y me dice, Giovanni, es el rompimiento en cuerpo de vela tiene que ser en tal temporalidad. No, usted recuerde que ya vimos una clase sobre la fractalidad, el precio es fractal y todos los conceptos que nosotros tenemos y la metodología como tal, que usted ve que funciona en un daily o en un weekly, o sea, una temporalidad de diario, una temporalidad de semanal o mensual, también funciona en una temporalidad de 5 minutos porque el precio es fractal. Por eso usted ve que en 5 minutos hay gente que operan en 5 minutos. Nosotros operamos en 5 minutos. Yo hice una operación hoy en el euro USD donde tomé la entrada en 45 y refiné en 15, creo que hasta en 5. Entonces, ¿por qué? Porque entiendo de que el precio es fractal. Así de que esto aplica a todas las temporalidades. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Entonces, ¿por qué es importante identificar un boss? ¿Por qué es importante identificar un verdadero boss? Cuando estamos
identificando o mapeando, y eso yo lo voy a explicar más adelante, lo que es mapear el precio. A esa clase no hemos llegado cuando hablamos de mapear el precio o de encapsular el precio. Entonces, cuando nosotros estamos llevando el precio a un punto en que nosotros lo acorralamos, así literalmente, eso se llama encapsular el precio, que estamos mapeando la estructura, haciéndole ese mapeo, es importante que nosotros identifiquemos un verdadero voz. ¿Por qué? Porque de eso va a depender si en el momento en que nosotros estemos analizando el mercado, estamos viendo o estamos viendo bien la correcta dirección del precio. O sea, cuando nosotros estamos haciéndole esa configuración al precio, si nosotros logramos identificar un verdadero voz, nosotros vamos a poder identificar de una forma correcta cuál es la dirección del precio. Entonces, ¿por qué es importante identificar un verdadero voz? Porque así usted puede identificar la dirección del precio. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta un voz como un voz verdadero y no un falso voz? Para tomar en cuenta un voz como un voz verdadero y no un falso voz, siempre debemos esperar a que sea un quiebre de un alto débil o de un bajo débil. Y preferiblemente, como les dije, que sea con cuerpo de vela. Y ustedes lo van a ver ahora en el ejercicio porque vamos a ir al gráfico. Entonces, ¿puedo tomar en cuenta un quiebre con mecha? Es la pregunta. Me la han hecho, Giovanni. ¿Puedo tomar un quiebre eh, con mecha? ¿Lo puedo considerar y lo puedo tener en cuenta? Y esto dependerá muchas veces de la temporalidad. Y se lo voy a explicar por qué. Porque lo que en 4 horas, vamos a poner el ejemplo de 4 horas, pero también podríamos tomar como ejemplo el diario. Porque lo que en 4 horas, ojo vivo, es una mecha, en 1 hora posiblemente sea un cuerpo de vela.